pichón u otra pichona. Dios dirá que nos envió para traernos sus verdades desde el cielo, así que felicidades, porque Dios ha confiado en ustedes, los ha visto dignos de recibir su herencia, así que declaro en el nombre de Jesús que será un embarazo de término, que será un embarazo agradable, que será una buena experiencia, que no afectará en nada, Isaí, ni tu salud, ni las finanzas, y que cuando ese bebé llegue el momento en que sea dado a luz, habrá provisión hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús. He dicho. Buenas noches, bienvenidos pastores, gracias por estar aquí. No tenga pena que antes de irnos la lluvia ya no va a estar. Amén. Estamos estudiando en lo que arreglan el sonido. Voy a revisar yo aquí también la primera epístola de Pedro en el capítulo 3. La semana pasada nos quedamos en el verso 7. Y el verso 7 dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Veíamos la semana pasada cómo sobre el hombre hay una responsabilidad con respecto. ¿Están oyendo bien? ¿Oyen bien? ¿No se oye bien? Bueno, tráiganme otro pues. Es que ahí viene ya. No, es que está debajo de la corbata. Sí, pero es que no. Es que lo tenía debajo. Es que me lo dan desarmado. Bueno, ahora sí se escucha. Bueno, pues entonces veíamos la semana pasada cómo Pedro nos instruye a los hombres. Y esto lógicamente alegra mucho a la mujer, ¿verdad? Pero tenemos que ser sinceros y claros, y es algo que no le gusta al machismo. Porque lógicamente cuando nosotros no estamos tratando bien a nuestra pareja, nos buscamos problemas. No soy judío ni defensor de los sexos, sino soy defensor de la palabra. Pero la mujer es un ser tan especial, y por lo mismo debe tener mucho cuidado de no cometer abusos. Y aquí es en donde la tuerca se aprieta para la mujer. Porque cuando estudiamos esto, quizá por eso muchas iglesias no lo estudian ni lo enseñan. Porque se podría dar lugar a un desequilibrio. Y las mujeres pueden empezar a exigir derechos por sobre el hombre, alegando que como la Biblia dice que si mis oraciones son estorbadas, lógicamente el Señor no me va a escuchar. Y es cierto eso. Pero también Pedro es muy cuidadoso, ya en el verso 8, cuando dice, en conclusión, o sea, terminemos el asunto matrimonial, terminemos el asunto que estamos tratando del verso 1 al verso 7. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto,
sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Esto nos lleva a una conclusión, como dice el verso 8, ¿verdad? Tienen que tener cuidado, mujeres, de no sobrepasarse en sus exigencias con respecto al hombre. Porque también ustedes como mujeres tienen que ser comprensivas, fraternales, misericordiosas, de espíritu humilde. Es cierto que a nosotros como hombres se nos exige una mía más por obvias razones. ¿Cuáles son? Somos cabeza. Pero como cabeza no somos el mandamás de la casa, sino somos los que mantenemos estabilizado el hogar. Ser cabeza significa mantener el equilibrio perfecto en el cuerpo, y el cuerpo es la mujer. Así dice la Biblia. Entonces, para que una mujer mantenga su equilibrio, tiene mucho que ver el hombre. En mi experiencia, cuando el hombre se siente incompetente de dirigir a la mujer, se atribuye privilegios que nadie le ha dado y que la mujer, por ignorante, se los ha cedido al hombre, ¿verdad? Por ignorar la palabra. Hablábamos, no sé si aquí o en algún otro lugar, o creo que lo mencioné la semana pasada, que lamentablemente el estigma sobre la mujer es que desde pequeña le han enseñado a servir al hombre y ha crecido con ese estigma de ser servidora del hombre, y cuando se casa ya va con ese programa. Cuando viene a Visión de Fe y quizá a otra congregación donde le hablen con claridad, las cosas se voltean y muchos se van de regreso a sus lugares de origen. Porque la mujer, según el punto de vista de la Biblia, tiene los mismos derechos que el hombre, tiene los mismos privilegios, porque dice que la mujer es coheredera de las bendiciones. Pero ¿cómo hacer para que una mujer de 40 años que ha estado en la iglesia 5 años y 35 años ha estado bajo la bota exigente, tiránica de un hombre, cómo cambiarle ese paradigma? Ahí es en donde usted necesita mucha sabiduría, mucha paciencia y mucha oración. ¿Ve? Por eso es que nuestra visión, la que Dios nos dio para venir al Salvador, de cambiar los paradigmas, nos han llevado ya 21 años, 16 de iglesia y 21 años de ministerio Rema, para ir logrando pequeños cambios, muy pequeños. Y hemos tenido que irnos hacia una nueva generación de señoritas que han contraído matrimonio bajo nuestra supervisión y nuestra enseñanza. Porque qué difícil es cambiarle la mentalidad a una mujer que ya tiene sus marcos de referencia. Primero, ¿cómo cambiarle sus marcos de referencia para que ocupe el lugar que le corresponde en el hogar, en la familia? De ser la protectora del hogar, no la guía, la protectora, y cederle los derechos a su esposo. ¿Cómo cambiarle la mentalidad a una mujer que durante años ha trabajado para sostener el hogar y ahora decirle que ocupe su lugar como estabilizadora de la familia y que dependa del sueldo de su esposo? ¿Cómo cambiar eso? Bastante difícil. Nos hemos conseguido enemigos gratuitos.
de personas que no están en la congregación y que han visto cómo sus hijas, que son elementos de la iglesia o miembros de la iglesia, han cambiado ese paradigma. Y quiere que le diga cuál es el reclamo y entonces ¿para qué te di estudio? Como que el estudio fuera un machete, como que el estudio fuera un hacha, un cuchillo, que se va a utilizar para ejercer un oficio, cuando el verdadero oficio que Dios le dio a la mujer es ser ayuda del esposo, no mantenedora del esposo, no inutilidora del esposo. ¿Cómo cambiar eso, Pastor Omar? Si es una cultura de años que muy pocas se han atrevido a aceptar el cambio, muy pocas, a menos que empiecen desde la sala cuna y que se casen con miembros de esta congregación. De lo contrario, un hogar más que va a fracasar por muchas razones. Uno, la muchacha viene enseñada a depender de su sueldo, porque para eso te di estudio, para que no dependas de nadie. En ese momentito ya quitaron a Dios de su programa mental. En ese momentito a esta muchacha ya el mismo papá o la misma mamá la está independizando del programa de Dios. Por eso nos ha costado tanto cambiar esos paradigmas. Porque la pregunta es, y va a doler, pero si le voy a enseñar la verdad, se la tengo que enseñar toda. La pregunta es, mientras usted trabaja, ¿quién le cuida a su bebé? ¿Quién se lo alimenta como solo una madre debe alimentarlo? ¿Quién se lo enseña como solo la madre debe enseñarlo? ¿Quién se lo baña como solo mamá debe bañarlo? ¿Quién lo nutre como solo mamá debe nutrirlo? Y lo irónico de todo es que trabaja para pagarle a quien se lo cuide. La pregunta, ¿qué le queda entonces de su salario? Arruinó dos cosas: se desgastó y arruinó el futuro de su propio hijo. Ahora, ¿cómo cambiarlo? Y Pedro dice en conclusión: sed todos de un mismo sentir. Por eso la doctrina tiene que ser para todos, para que todos podamos estar en un mismo sentir. ¿Se da cuenta? Abuelas, no le pidan a su hija: yo me hago cargo del bebé mientras vos vas a trabajar. Se está metiendo en un tremendo problema, porque usted ya fue mamá y ha hecho a perder a su hija. No arruine al nieto. Pero ¿cómo cambiarlo aquí? Porque todos nos vamos a lo financiero. Y por eso el día de hoy hay tanta falta de Timoteos que sepan las escrituras. Desde que te las enseñó tu abuela Loida y tu mamá Eunice, dos mujeres que fueron influencia espiritual para ese niño que Pablo convirtió en apóstol. Hoy por hoy, nuestra juventud no quiere nada con Cristo, de manera que yo mismo, personalmente, como pastor, me pregunto: ¿a quién le voy a dejar esta obra cuando yo ya no le sea útil a Dios? Cuando ya no pueda, ¿a quién se la voy a dejar? Si todos están malformados. Entonces Pedro, que es el único, por lo menos del Nuevo Testamento, que escriben que tiene esposa, pone el dedo sobre la llaga y dice: sed todos, hombre y mujer, de un mismo sentir.
Usted tiene que sentarse con su esposo y empezar a revisar su teología, no comparándola con lo que le enseñaron en su casa, comparándolo con la palabra. Porque el único parámetro que tenemos y la autoridad final para la vida del hombre es la Biblia. Cualquier libro que usted lea tiene errores, tiene ficción, tiene historia, tiene inventos para hacerlo atractivo. Pero la Biblia es perfecta. Así que todo asunto, especialmente familiar, tiene que ser comparado con lo que diga la palabra. Con mucha tristeza veo que mujeres toman venganza de sus maridos. Y aquí dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. El propósito de la salvación, veíamos el lunes, y lo voy a enseñar rapidito. Ya somos salvos. Muy bien, ¿y ahora qué? Pues vamos al cielo. No, eso no. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino y fue a la cruz y derramó su sangre? Muy sencillo. Aparte de llevarnos al cielo, aparte de limpiar nuestros pecados, aparte del proceso de la resurrección, es regresarnos al Edén. Ese es el propósito. Si no, ¿para qué soy salvo? ¿Para seguir viviendo miserablemente? ¿Para seguir viviendo en mis fracasos? Y no hablo de un fracaso matrimonial, fracaso moral. Eso me lleva a una conclusión de que muchos cristianos son salvos, pero están fuera del Edén. Porque ¿qué había en el Edén, Pastor Miguel? ¿Qué había? Había todo. ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva para conseguirlo? Solo una cosa: mantenerse en línea con Dios. Dios bajaba al Edén. ¿A qué? A platicar, a conversar. Pero ahora póngame por favor un matrimonio que no vive en el Edén. ¿Cuándo habla con Dios? ¿Cuándo se relaciona con Dios? ¿Cuándo se sienta tranquilamente a conversar con Dios? Si el único lugar en la Biblia que Dios dispuso fue el Edén. Por eso fue que tuvo que mandar a hacer un tabernáculo para reunirse ahí, pero fracasó el tabernáculo. Luego Salomón, por consejo de David, construyen el templo y fracasa el templo. Entonces, yo no creo que el Señor haya venido a morir en la cruz, traspasado, latigado, escupido, humillado, para que yo siga prestando dinero. ¿Coheredero de qué? ¿Heredar qué bendición? Porque aquí dice, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿De qué bendición me está hablando? Si tengo que abandonar mi casa, si el hombre sigue siendo mutilado por la sociedad y la mujer sigue siendo obligada, tanto los pastores que desconocen esto a fondo, le dicen a usted, si no le alcanza, mande a trabajar a su mujer, si su mujer no fue hecha para salir del huerto. Revise bien Génesis. A la mujer la hicieron dentro del huerto. Eva nunca salió, excepto por el pecado. Y Jesús viene ahora a regresarlos al huerto. Ahí están los ríos con sus perfumes. Ahí están los ríos con sus joyas. Ahí está la comida para usted. La mujer nunca fue hecha para tener dos cabezas, porque no es un fenómeno. Una el jefe y la otra el esposo.
¿Dónde se ha visto eso? ¿Sabe dónde? En el pueblo cristiano, que tienen miedo de humillarse ante Dios y decirle: Señor, si tu palabra me ordena a mí. Eso es lo que yo le digo, la palabra me ordena. ¿Qué me dice a mí la palabra? Y a mí me ordena ser compasivo, fraternal, misericordioso y de espíritu humilde, que no devuelva mal por mal ni insulto por insulto, sino que más bien yo bendiga a mi pareja. Eso es lo que me ordena la palabra. ¿Qué le ordena a usted? Lo mismo. Verso 10: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Muy sencillo. ¿Sabe usted quién es la única mujer que maldice el sueldo del hombre? Es la esposa, es la mujer. ¿Y qué hago con esto? Y mi esposa enseñó algo hace un tiempo que a mí me llegó hasta lo profundo. Su esposo ha vendido su virilidad 30 días para que él llegue a la casa con el sudor de sus 30 días, y la mujer ingratamente le dice: ¿y qué hago con eso? Como que si el hombre fuera su Dios, en lugar de agarrar eso, doblar rodillas y decirle: papito, ven para acá, vamos a orar. Tú hasta aquí pudiste llegar, pero yo tengo un Dios que puede hacer milagros con esto. ¿Sabe usted qué siente un hombre cuando la mujer no refrena su lengua y sus labios maldicen su sueldo? ¿Sabe usted que este hombre se siente humillado, ultrajado, pisoteado? Porque ha dejado su casa desde las 5 de la mañana hasta las 5 o 7 de la noche por usted. Y usted lo primero que le dice es: sos tan inútil que tengo que ir a buscar trabajo para complementar lo que vos no puedes hacer. Eso es lo que le ha enseñado la sociedad, y es lo que usted ha seguido, y ha echado a perder totalmente el orden del hogar. Y el hombre que es tan inútil no madruga y le dice: Señor, ¿puedes tú levantarme y no permitir que yo sea avergonzado? Pero claro, con cólera, con enojo, con esas palabras. ¿Qué quieres que haga? Búscate otro entonces. Y empieza, hermano, un castillo de insultos y de ultrajes. Y el sello final: si vos no me servís para nada. Castrado totalmente. Porque con cólera se dicen unas cosas que Pedro lo sabe muy bien. Por eso dice: no insulto por insulto. No crea que yo no lo viví. Yo le estoy hablando de mi propia experiencia. Ya les he contado cuando con un presupuesto de 1,000 y pico llegué con $500, el equivalente. Yo iba temblando, me sentía frustrado, me sentía fracasado. ¿Cómo voy a llegar a mi casa con esto? Y me encontré con una mujer que me dijo: tranquilo, comamos primero y luego vemos el presupuesto. Y ante mis propios ojos se hizo el milagro. Por eso yo les enseño, mujeres, no sean ingratas. No dependan ni de su hijo. Lo están haciendo un esclavo suyo. Es que vos me tenés que mantener. No, mamita, no. Su hijo le puede dar una ayuda, pero su hijo no es su esposo. Que también lo viví. Me hicieron cargo de 9 hermanos y de una mamá solo porque yo era el mayor.
No, mamá, no. Si es tu hijo, no es tu esposo. Tu marido es el hacedor. Lo que él tiene que hacer es ser responsable de pagar un recibo, luz, agua, teléfono, algo, para enseñarlo, para que cuando se case, para que no sea un holgazán, un mantenido como muchos tengo en la congregación. Pero tu hijo no es tu esposo, mamita. No lo hagas responsable de ti. Enséñale a trabajar, enséñale a ser responsable, pero no dependas de él. ¿Y tu hija qué? ¿Y entonces para qué te mandé a la universidad? Sí, para estudiar, pero no para mantenerte, mamita, ni papá. Para eso Dios te dio fuerzas, para eso te puso cabeza, para eso es tu Dios. Si no, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Para que sigamos viviendo en la mediocridad del mundo? Ojo, no estoy enojado, estoy parafraseando a Pedro. Amén. Porque yo me pregunto entonces, cuando tu hija se case, ¿vas a estar contento, papito, en que vaya a mantener a un zángano? Ah, no, pastor, no la hagas, entonces tú no te conviertas en zángano dependiendo de tu hija. Ese es tu sueldo, mija, solo dame nada más lo que corresponde para la casa y el resto es tuyo. Diezmos, ofrendas, siembra. Y gloria a Dios, ya trabajas, ya me quitaste un gasto. Ya me quitaste un gasto. Pero tú no eres mi sostenedora, mijita, porque te voy a mal enseñar de que mañana tu marido va a ser lo más natural, anda a trabajar para mantenerme. Y ya no te va a gustar que tu ingeniera y tu doctora o tu arquitecta esté vendiendo su vigor por un inútil. Pero con todo respeto, el primer inútil fue papá, que la hizo proveedora de su casa. ¿Y dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Por eso nuestra visión choca, pero claro, es anticultural. La cultura viene aquí y los Beshe vienen aquí. Por eso no somos agradables, incluso para muchos que han estado con nosotros, que mejor se van. Y no nos asusta. Dice Pedro, santificad a Cristo, verso 15, como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Porque la primera pregunta que surge es, pastor, ¿y qué le digo a mi mamá? ¿Cómo defiendo la posición? Si ella reclama que me dio estudios para que yo trabaje, ¿cómo defiendo? Aquí defienda su visión. Defiéndala con mansedumbre. Usted puede cambiar su descendencia. Sé que esto choca con muchos, lo sé perfectamente, no soy iluso. Pero usted puede cambiar este país, puede evitar los embarazos prematuros. A mí me entristece mucho ver niñas que estuvieron aquí con sus calcetas, con sus vestidos largos, y que al irse a la universidad, en lugar de título, traen un bebé. Me entristece eso, porque se les ha explicado, prepare a sus hijos, prepare a sus hijos. Pero ¿cómo van a prepararlo si la misma mamá y el mismo papá no están en casa? Y entonces la pregunta es, ¿quién va a detener el círculo vicioso de hijos bastardos dentro de la iglesia? ¿Quién lo va a hacer? Si no son ustedes, mis queridos padres, yo no puedo hacer más por usted.
Y no me diga que la va a mandar a una universidad fina, porque el diablo no tiene estrato social. Defienda su conciencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. A veces en algunos grupos pastorales me preguntan: pastor, ¿y usted por qué prohíbe que la mujer trabaje? Es que le digo: yo no prohíbo, es la Biblia. Yo no prohíbo, es la Biblia. ¿Dónde está la mujer de Proverbios 31? ¿En una maquila? ¿En un bufete de abogados? ¿En una aerolínea? Como decía mi esposa, secretaria ejecutiva bilingüe de alto nivel, sirviendo café, y a su esposo: Pancha, hacele café al don porque yo vengo cansada, Pancha. La Pancha sabe más, con todo respeto, que la esposa. No, doña, no le eche tanta azúcar, porque al Señor no le gusta muy dulce el café. ¿Qué hacemos con eso? Dígame, ¿qué hacemos con eso? Que sí, que a su esposo lo conoce más la servidumbre que la misma esposa. Ahora, ¿fue eso lo que Dios ordenó para la familia? ¿Quién lo arruinó? Diga, nosotros lo hemos arruinado. Porque eso nunca lo escuchó su papá ni su mamá, pero lo está escuchando usted. Teniendo buena conciencia. Entonces, cuando los pastores me dicen: pastor, ¿y usted de dónde saca? Pues aquí está. Lo primero que le saco es, empecemos por Génesis. ¿Dónde está Eva? En el huerto. ¿Dónde está Adán? Fuera del huerto. Y dice Dios, y dice la Biblia, y Dios preparó un huerto y puso a Adán, que lo había formado, lo puso dentro del huerto. Entonces, del huerto a buscar peruleros, de peruleros al huerto. Pero vaya ahorita a las cafeterías, está llena de hombres huyendo de sus hogares. Le decía a mi esposa: ¿cómo les va a alcanzar el sueldo? Si yo veo esas cafeterías llenas de gente comiendo en la calle, ¿cómo les va a alcanzar el sueldo? ¿Pero por qué comen en la calle? No quieren llegar a la casa donde hay una mujer gritona, exigente, malhumorada, enojada, despeinada. ¿Cómo van a llegar a la casa así? La primera pregunta: ¿trajiste pisto? O sea, ¿no soy yo lo que tú esperas? ¿Lo que tú esperas es lo que traigo o yo? Claro, aquí no sucede eso, ¿eh? No hay problema. Dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Verso 21. No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Le voy a explicar qué significa: y correspondiendo a esto. ¿A qué esto? A la buena conciencia, a la buena conducta. El bautismo no es que salve, el mismo Pedro lo aclara, sino que dice: no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Mis amados, les quiero preguntar, levanta la mano todo aquel que es bautizado en agua. Todos, ¿verdad? La mayoría. El bautismo en agua, óigame pues, obligadamente tuvo que haberle cambiado sus conceptos internos. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Si usted acepta a Jesús, el confesar a Jesús como Señor y Salvador,
usted está siendo transformado por dentro en su espíritu. O sea, el espíritu estaba muerto. En cuanto usted reconoce Jesús es el Señor, su espíritu abre los ojos y cobra vida. El espíritu. Pero ahora hay que transformar al segundo hombre, el alma. ¿Y cómo se transforma el alma? En el bautismo. Ahí muere el viejo hombre, no el alma, el nefesh, pues, muere, y cuando usted sale del agua, dice Pablo, las cosas viejas pasaron. ¿Me sigue? He aquí, cuando usted sale, empieza a hacerse lo nuevo. En ese momento, tiene que empezar un proceso de regeneración. Si antes del bautismo alguien se muere, se va al cielo, porque lo que resucitó es el espíritu. Y Eclesiastés dice que cuando el polvo vuelve al polvo, el espíritu ¿a dónde se va? Al que lo dio. Ok, pero si usted no se ha muerto, al bautizarse, Pedro nos enseña que tiene que empezar un proceso regenerativo. El alma, ya con el espíritu despierto, se une con el alma y el espíritu empieza a jalar al alma y llevarla al logos, a la palabra. Y empieza un reordenamiento en nuestra vida. ¿Cómo lo sé? Fácil. Yo entro y me convierto en mi congregación. Me fumaba 3 cajetillas de cigarrillos diarios. Y saqué mis 2 cigarros antes de ir a la iglesia, el IM. Saqué mis 2 cigarros, uno en el camino y el otro para regreso. No contaba con que esa noche alguien me iba a apoyar aquí atrás. ¿Sí? Alguien me iba a apoyar. Y cuando el doctor Ríos dijo, ¿alguien quiere aceptar a Jesús? Yo sentí que alguien me metía un resorte y cuando me encontré al altar confesé a Jesús como Señor y Salvador. Mi espíritu despertó. Ya no estoy muerto en delitos y pecados, ahora estoy vivo. ¿Me está siguiendo? Le estoy hablando del proceso. Porque Pablo habla de que el bautismo salva, pero no es que salve como nosotros tenemos el concepto. Le voy a explicar por qué dice el que salva. Entonces ya viene mi espíritu y cobra vida. Llego a mi casa. Bueno, en el camino agarro el cigarro que llevaba de regreso. Sí, recuerden que saqué 2. Uno porque me fui a pie, uno de ida y uno de regreso. Así que en el camino parto en 2 el cigarro. Se me fue todo deseo de fumar. Llego a mi casa, abro el gavetero, saco el paquete que tenía, lo partí en 2 y lo tiré. No me pregunte por qué ni cómo, pero sucedió. 34 años después no he vuelto a tocar un cigarro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que mi espíritu cobra vida y empieza un proceso de conciencia. Esto ya no le agrada a Dios, lógicamente. ¿Por qué? Porque me enseñan en esa congregación que el Señor está buscando templos vivos. Y eso me queda grabado. O sea que si Dios habita en mí, porque lógicamente toco la puerta, el que me abre, ¿qué dice? Entraré y haré ahí mi sala de visita, mi morada. Entonces en mi espíritu se abre un conocimiento. Ya no soy un visitante de Dios, ahora soy su morada. Y no debo echarle humo a Dios con el humo. ¿Me está siguiendo? 15 días después, todos los que aceptaron a Cristo, ¿quién se quiere bautizar? Otra vez otro toque aquí atrás, yo.
Llego al famoso sábado, me ponen mi trapo blanco, no porque sea blanco de santurrón, sino porque yo no sé por qué son blancos, pero Ronald tal vez sabrá por qué son blancos, pero son blancos. Así que me ponen mi mameluco, me meten al agua, me sacan y empieza un proceso regenerativo. Empiezan a regenerar al hombre interno. Ya el alma con el espíritu empiezan, hermano, ya no voy a donde iba antes, ahora me voy de regreso. ¿A dónde? A donde yo pertenezco. Empiezo a ir al Edén nuevamente. Al Edén. Ha sido un proceso de 34 años, porque en el ínterin retrocedo 3 y camino 1, retrocedo 2. ¿Por qué? Porque mi vieja naturaleza no quiere ir y me jala. Por eso yo no puedo condenar a nadie, pero sí exigirle que tiene que luchar y batallar contra esto que se llama carne. Lo de adentro es el Espíritu Santo quien nos está llevando y que nos está llevando. No he llegado al Edén, no he llegado, pero me he echado mis colacitos. ¡Qué rico! Pero la carne, el fruto prohibido me vuelve a sacar. Eso es lo que me hace entender esto. Eso me hace entender esto, que yo estoy siendo regenerado. No han terminado conmigo, porque la Biblia dice, las Américas. Reina Valera dice un poquito más consolador: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es esa la verdad. La Reina, la versión de las Américas dice, he aquí todas están siendo hechas. ¿Cuál es su versión? ¿Cómo dice ahí? ¿Ya lo tiene? Sí, es el versículo 21 o 22. Es que no, ayúdame. ¿Quién tiene lentes? No, pero es que no lo No es tengo. esa. ¿Quién la tiene? Miguel. Bueno, he aquí todas están siendo hechas. Y entonces, si nos apegamos a la versión Reina Valera que dice, todo ha sido hecho nuevo, pregunto, ¿ya no siente cólera? ¿Ya no se echa sus berrinchitos? ¿Ya no se echa su miradita? ¿No se echa su telenovela? ¿No le inflama el hígado de repente? Entonces, ¿qué pasó en el bautismo? ¿Lo cambiaron o lo empezaron a cambiar? Ahí estamos. Entonces, voy terminando. Hermana, si en el bautismo a usted la empezaron a cambiar 18 años, 15 años después, ¿cómo tendría usted que ver su posición en la casa? ¿Cómo tendría que verla? Usted a esas alturas ya debiera haber dicho, pero Señor, tu palabra me hizo a mí para cuidar mi casa, para administrar el sueldo de mi esposo. Tu palabra me hizo, Señor, para cuidar a mis hijos. No, yo necesito renunciar. Necesito regresar a donde tú me formaste, porque eso dice tu palabra. Le estoy hablando de una mujer que se bautizó hace 18 años, 20 años. Porque si yo con 34 años que tengo de ser bautizado, ya no veo las cosas mías igual, ¿por qué usted no las puede ver así? Ahora hablemos de Gaby, le digo yo, ¿verdad?
Tú has crecido en esta visión. No puedes fallarle a Dios. No puedes. Porque tú has crecido en esta visión. Tu mami ha necesitado ¿cuántos años, Pati? Después de bautizada. ¿Cuántos años necesitaste? Muchos, pastor. ¿Hace cuánto que dejó de trabajar? Hace 10 años. 10 años. ¿Y más o menos de bautizada cuánto tiempo? 25. 25 de bautizada. 15 años trabajando después de bautizada. Pero ¿cuándo fue que te entró esta verdad, este rema? ¿Cuándo? Cuando la palabra taladró. De veras, va. De veras que yo necesito cuidar a Miguelito. ¿Quién va a cuidar a Abby entonces? No, Miguel, o te enderezas, pero yo me voy a mi casa. Y agarró la corona que ella tenía y se la puso a su esposo. Se le echaron encima a sus papás. Y entonces, ¿para qué te di estudio? ¿Para qué? Porque esas tinieblas no penetran aquí. No lo creen. ¿Ve? Quiere decir que 15 años después del bautismo, ella seguía con sus mismos patrones. Hasta que llegó la palabra y se le abrió el entendimiento. Entonces el bautismo la salva, pastora, de cometer errores que en su familia han estado establecidos. Entonces le voy a decir lo que sucedió con Pati Romero. Vino la palabra, que es agua, y la sumerge. ¿Dónde? En la palabra. ¿Qué pasó con su alma? Ya no salió como cuando la metieron en el río aquel. ¿Dónde? En Cesori. Ese bautismo fue tradición, no fue de transformación. Hasta que vino la palabra, por así decirlo, y la sumergió. Ella dice, chanfle, tiene razón el pastor Berché, que yo no era pastor. Creo que con nosotros te llegó esa visión, ¿verdad? Pues fue que me gané críticas. Y lo digo con respeto, con razón. Años. A ella la prepararon para ser maestra. Y ahora vienen un par de chapines y le quitan el trabajo. ¿Cómo cree que sonó eso en su familia, mi hermana? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la palabra que nosotros le dimos la sumergió. ¡Pum! Sale. O sea que no fue el río de Cesori, fue la palabra. Por eso esto está salvando a muchas mujeres. Contigo pasó lo mismo. Con Ceci Montes pasó lo mismo. Porque esta palabra lo que hace es que las sumerge y sale. Por eso Ramón fue sumergido no en el agua que bautizó Ronald, está siendo sumergido en el agua de la palabra. Y dice, o sea que me tengo que casar con Noemí. ¿Cómo te llamas? Con Noemí, sí, Ramón. Mire, ¿y será que me dan chance de traerle flores? ¿Cuántas veces en tu vida te ha dado flores? ¿Sí? ¿De a ti cuántas veces te han traído flores? ¿Sí? 2 veces. Espérate que lo sumerja en la palabra. Por eso es que para mí es inaudito que alguien esté creciendo en esta visión y no sea transformado al carácter de Cristo.
Porque el bautismo en la palabra, no en el río, no en la piscina. Ese es un testimonio público. Por ejemplo, ¿quién me garantiza a mí que tú ya te bautizaste? ¿Quién me lo garantiza? Contéstame. En agua, ¿quién me garantiza eso? Ronald. ¿Y tú ya te bautizaste? Ya, pastor. ¿Quién me lo puede confirmar? El hermano Ronald. Muy bien, Ronald, ¿está bautizado Masferrer? Sí, él lo bautizó. ¿Ve? Ahora vamos al verdadero bautismo en la palabra. Porque ese bautismo fue testimonio público de que ya aceptó a Jesús y que está obedeciendo. Pero ahora vamos a la transformación interna. Entonces, con mucho dolor tengo que decir, hay mucha gente en la iglesia que no se ha bautizado en la palabra. ¿Ve? Por eso los famosos pretextos. Es que yo no entiendo. O sea, que no quieren que uno tenga pisto. ¿Cómo no? Y que se forre en el Edén. Permítale a su esposo el privilegio de que el cheque que usted recibe se lo aumenten a él. Ay, entonces, ¿qué va a ser mío? Todo, porque a la par de que le estamos enseñando que usted honre a Dios en su casa, le estamos enseñando a su esposo a que agarre el cheque, se lo endose y se lo entregue todo. Nadie aplaudió. Este mes ha sido bendito este hombre, ¿cierto o no? ¿Quién ha disfrutado eso? Pues ahí está. ¿Y cuánto te ha quedado? De eso se trata. Cuando usted le cede al Señor su privilegio de explotar su título y se lo cede a los pies, el Señor viene y le dice: en honor a que tú estás dependiendo de mí, le voy a dar a tu esposo lo que tú estás dejando de ganar. Y le voy a enseñar a tu esposo a que ese dinero no es de él, es tuyo. Así que vas a recibir doble cheque, el tuyo y el de él. Eso, aplaude, Evita. Pero mientras tú tengas tu cheque, tu dinero, entonces Dios dice: muy bien, mantente tú, que yo no puedo hacer más que lo que tú estás haciendo, hasta que me dejes plena autonomía. Eso no se consigue sino hasta que la palabra te bautice. Yo no entiendo entonces cómo fue que hizo Dios conmigo, pero sí entiendo los resultados. Por eso, cuando mi esposa le daba el deseo de ir a trabajar, nunca se lo prohibí, pero una condición: no me metas ni un centavo de tu sueldo a la casa, por favor, cielo. No metas ni un centavo de tu sueldo, me vas a hacer daño. ¿Por qué? Porque en el chispudito nada quiere agregar al presupuesto $300, $400 más. Pero esos $300 no son míos, son de mi esposa. Pero yo ya lo metí al presupuesto. Y entonces se pervierte diciendo: vos pagás la luz y yo pago el agua. Cuando ella, porque como mujer le gusta andar comprando zapatos, anillos, aretes, maquillaje, fíjate que no tengo para el agua, esa es cosa tuya, vos. Vos, hasta de vos, ¿verdad? Ahora mira qué haces. Y lo más lógico es que vaya con el huizache de la oficina a prestarle para pagar el agua. Porque ese es el trato que tenemos. Entonces, para evitar eso, yo dije a mami: no me metas ni un centavo de tu sueldo, por favor. No me vayas a hacer daño metiendo dinero que el día de mañana no va a estar. Por eso yo las acuso a ustedes. Ustedes han dañado a su esposo.
Porque ahora, ¿cómo sacarlo de ahí? Porque la pregunta es, pastor, ¿y cómo va a dejar de trabajar si ese sueldo nos hace falta? No, a usted le hace falta. ¿Ve? Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra empezando de cero, Abigail. De cero. Como Cinia, como Lorena, como toda la patojada que ha crecido y ha creído. Se atrancan las carretas, Dios va a proveer. Dios va a proveer. No te pagan el sueldo, es que yo no vivo de tu sueldo, mi tesoro, yo vivo de la mano de Dios. Dios, tú trabajas y Dios provee. Tú trabajas y Dios provee. Tú trabajas y Dios provee. ¿Cierto o no, Armando Montes? Pero cuando se sumerge en la palabra, entonces el bautismo te salva. Y termino. ¿Dónde realmente desea estar la mujer? En su casa. Porque después, cuando se cansa, viene la palabra: ay, como quisiera quedarme. Mamá, fíjate que necesito ir a tal parte, ¿me acompañas? Pero que tengo que trabajar, cipota. Mami, fíjate que tengo que trabajar. Fíjate que el fulano quiere venir a ver si le das permiso, pero que venga el domingo, porque yo entre semana vos sabes que vengo cansada, cipota. Y entonces, amén. Bueno, yo solamente le enseñé lo que dice Pedro: sed todos de un mismo sentir. Por eso, mientras su esposa no lo crea, no la saque del trabajo. No la saque hasta que ella le diga: estoy considerando que en diciembre renuncio. Y al otro se le va a secar la boca, le va a doler el estómago. Mano, ese será problema de él. ¿O no, Miguelito? ¿Verdad? Amén. ¿Fue fácil para usted, Rogelio? ¿Fue fácil ese proceso? Fue fácil porque ya lo había hecho yo primero y después recibí la orden, posiblemente en mí mismo, ¿no? Pero yo no. Ajá. ¿Y fue fácil para ti, Blanqui? ¿Fue fácil? No, claro que no. Porque fue una contracultura. ¿Fue fácil para ti, Ceci? Claro que no. Si eso no es fácil. ¿Fue fácil para ti, Pati? Claro que no. ¿Pero han quedado avergonzadas? Claro que no. Porque honraron la palabra. De eso se trata. Por eso, mi querida señorita, usted que está trabajando y el otro ya, mira, ¿cuándo nos casamos? Con mucho gusto, mijito. ¿A dónde me vas a llevar a vivir? Hay una covachita al lado de tu papá. No, chulito, si me vas a sacar de la casa, me sacas de un solo. Covachita no. Si mi papá me ha dado casa, a cuente que me vas a dar covacha. ¿Sí? No, pero es que vos, mira, mientras vos andas en Perú, yo ando en Brasil. No, vos te vas a Brasil y a Perú y yo me quedo en la casa. Amén, señorita. Si no, no hay boda hasta que esté aquí de aviones. Amén. Dice gloria a Dios. ¿Ya se fue el agua o no? Porque yo esperando que se vaya estoy. Señor, gracias por este pueblo precioso. Los bendigo y los mando en paz a su casa bajo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y